Bienvenidísimos, polizones, un día más al camarote de Darwin. Oye, Guille, por cierto, que no le he dicho nada en la introducción. Para los que estáis en diferido, esto ya es demasiado tarde. Pero para los que estáis en directo, mañana es un día muy especial. Eso, Importantísimo. A ver, Guille, importantísimo. ¿qué día es mañana? Espera, que miro la agenda. Espera. Lo tenía apuntado, ¿eh? Esto no. No, lo tenía otra vez. Esto, profe, no lo hice. No, ¿No sabes qué día? ¿No no lo sabes qué día es leí. mañana? No, Guille. ¿qué? Es que no, profe, que de verdad no lo hice, no lo hice esta semana. Se comió mi perro los deberes, eso no. Guille, mañana es mi cumple. Ah, ya decía yo que el regalo que tengo aquí era para alguien. Ahora me Ay, cuadra por todo. Claro, favor, por claro. favor. Me parece fatal, me parece fatal. Por cierto, ha habido una suscripción, Silvi. Muchísimas gracias por esa suscripción, te lo agradecemos un montonazo. Pues sí, mañana es mi Mañana cumple, Guille. felicitamos. Sé que llevas preparándome un regalo meses Porque y no que lo tengo mismo me lo tiempo. das en noviembre Lo ya. mismo. Sí, sí, sí. Esa es tu fecha, o Tengo sea, no una tienes más deadline. tiempo Tengo ya. deadline ya oficial. Sí, Ya no puedo escaparme. exacto. Así que bueno, Así. si estáis en diferido, ya he cumplido años, que mañana no habrá directo ni nada porque pues me voy a Pues ir a no. comer por ahí a celebrarlo, que Como ya que debe me ser. pillan domingo, estupendo, ¿no? Que el año que Pues viene sí, me pillarán mejor. lunes. Por los pelos. Pero bien, bien. En domingo hay que aprovechar. Así que eso sí, podéis felicitarla en Twitter igualmente. Ah, sí, Aunque bueno, en haya Twitter, pasado en una Instagram, semana, 2 meses, vosotros la felicitáis. es verdad. Y ya está. Bueno, Así que vamos nada, con polizones, el temita. dicha la noticia del día más importante del año, bueno, de uno de los días más importantes del año de este Pues no es camarote, el mío. claro, el tuyo ya pasó, es que no estabas. No estaba, claro. Tú No te estaba. fuiste de vacaciones durante meses. Sí No, estaba, porque lo hice justo antes, creo que también cayó en domingo, me quiere sonar. Bueno, vete a ver. Lo yo sé que te importante, fuiste. yo no me acuerdo ya. Al, Pero bueno, da al- igual, lo Porque tú importante es que cumples en estamos aquí. agosto y tú en agosto estuviste en el pueblo. No estuve el 26, no había vuelto, no me acuerdo. Bueno, vamos con el directo, con el programa, que nos vamos con las ramas. Hemos dicho, vamos a dejar de irnos por las ramas para entrar al programa y ahora volvemos a irnos por las ramas. Es que Nos somos así. encanta, nos encanta. Vale, Bueno, pues vamos a hablar vamos hoy con de la un miniciencia, miniciencia. con... Ay, Exacto. Pobrecito Guille, ¿estás con una cara? Ya, Me tenías que estoy haber pedido maravilloso. día libre. Menos mal que es un podcast, así que no se enteran. Exacto, no miréis, Bueno, no miréis mucho. no miréis. Vale, pues a ver, cuéntanos el tema de hoy, el primero, Hoy vamos a hablar de mitocondrias, pero no que nos directamente de gustan. mitocondrias. Porque Ah, vamos a hablar de una de las preguntas que ha tenido a los científicos más en vilo durante muchas décadas y muchos años. Y es, a nivel biología molecular, es una de las preguntas. una. ¿Vale? Sí. Hay muchas preguntas. Pero esta es una de las más importantes. Espera, que voy a escribir Vale. gracias a la gente que me han dado gracias todos en el chat bueno, que gracias, me han dado gracias, me han dado felicidades, pues muchas gracias por felicitarme, gente. Bueno, pues es que la pregunta es la siguiente. ¿Por qué si una célula o un embrión de ratón y un embrión de humano son básicamente iguales al nivel de número de genes, ¿vale? Hay ciertas mutaciones, o sea, hay algunas diferencias, pero ya sabemos que en general son muy, muy parecidos. ¿Por qué? Ya no solo porque unos son diferentes y otros tal, eso vale. ¿Por qué unos se desarrollan más rápidos que otros? Es decir, los humanos tardamos 30 años en llegar a la madurez cerebral. Esto está demostrado. Algunos más, ¿eh? Algunos Y más. algunos ni llegan, algunos se A quedan. partir de los 20 o así ya estamos bastante bien, pero nos quedan otros 10 años de seguir de seguir madurando poco a poco cerebralmente. Y nuestro cuerpo también tarda unos 12 años en madurar, básicamente, Ujú. hasta que tenemos, bueno, incluso 18 años, cuerpo ya más o menos de adulto. Sin embargo, hay otras especies, ya no solo más pequeñas, sino también más grandes, que tardan muchísimo menos en llegar a la madurez. Es decir, pues un ratón que tarda meses o semanas en llegar a la madurez, un perro tarda un año, un caballo no sé cuánto tarda. Si alguien sabe de caballos, ¿me puede decir cuándo un caballo es adulto? No creo que tarden 12 años en ser adultos los caballos. O sea, No. tardarán poco y son más grandes que nosotros. Los rinocerontes también tardan menos. Entonces es una pregunta que realmente hasta ahora nunca hemos tenido respuesta y la respuesta que tenemos ahora es medio medio. O sea, ni siquiera está como bien respondida. Es como, vale, las guías van por aquí, pero no sabemos muy bien.
O sea, eso también, fijaos que esto es complicado porque en base a la longevidad del animal podría ser algo en lo que nos podríamos ir orientando, pero tampoco es totalmente así. Bueno, Claro. ahora lo veremos. Tiene más miga de lo que dices. Bueno, pues si es yo qué sé, en función de la vida del ser humano, la longevidad del ser humano podrías decir tal, pero por ejemplo, nuestra longevidad ha cambiado mucho en el tiempo. Ujú. Entonces, ese valor no nos valdría, porque si no vamos Exacto. al medievo, ¿no? Que decían que como mucho vivías hasta los 40 y 50 O en y, la ¿no? De media, prehistoria, ¿no? o la prehistoria, que tenías una longevidad muy corta, sin embargo, nuestra madurez es aproximada. Incluso se Sí, dice que hemos podido, a nivel hormonal, adelantarla también por sí, nuestro ritmo de vida. sí, sí, Con sí. lo cual, no se basa en nuestra longevidad, porque no está asociada. Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Cuál es el Vale. secreto? Entonces, vamos a empezar pensando en un embrión, ¿vale? Tú tienes un embrión, vamos a hablar de mamíferos porque así es como todo más fácil, ¿no? Porque los genes son mucho más parecidos, es todo similar, ¿vale? Mira, 4 años me dicen los caballos, ¿vale? Y un caballo es mucho más grande que un humano, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa. Vale, entonces Las vamos a nivel... tortugas, Ni idea de que cuánto tienen tarda 100 una años, tortuga. un montón, ¿no? Pero una tortuga, esas que crecen desde muy pequeñas y siguen creciendo, 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 pero sí que alcanzan cierta madurez, a lo mejor cerebral o incluso sexual antes. No lo sé realmente cuándo. Pero bueno, vamos a hablar de mamíferos, ¿vale? Que es donde hay la mayoría de los experimentos y donde los científicos se están centrando porque os digo que esto es un tema muy nuevo. Porque hasta hace nada, estábamos completamente perdidos y ahora empezamos a ver una pequeña luz muy difusa al fondo del túnel. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un embrión, sabemos más o menos por qué hay algunas células que van a terminar siendo, por ejemplo, neuronas, otras van a terminar siendo un brazo, etcétera, ¿vale? Sabemos que hay unos genes que se activan en un momento determinado del desarrollo embrionario para dar lugar a células diferentes, ¿vale? Partimos de una célula madre maravillosa que es el embrión recién fecundado y al final terminamos teniendo distintas células especializadas. Vale, pues sabemos que, por ejemplo, para un ratón, para una célula de ratón convertirse en neurona, es exactamente lo mismo, los mismos genes o muy parecidos que para un humano. Sin embargo, una célula neurona de ratón tarda una semana en diferenciarse, en convertirse en célula de ratón, en célula neurona, pero en cambio, si tú pones una célula de humano, tarda semanas o incluso meses en convertirse en neurona. Y son los mismos genes que se activan, solo que tienen un tiempo distinto. En plan, ¿por qué se activan más tarde? Claro. Hablamos que son el mismo tipo de célula, o sea, aunque son de ratón humano, como definimos, siguen siendo células eucariotas. Es decir, a nivel, digamos, estructural, con grandes conceptos, es lo mismo. Ujú. Son células Claro. totalmente igual. Por cierto, nos están diciendo las tortugas entre 6 y 8 años, las marinas, las terrestres 5 años, y fijar lo longevas que pueden llegar a Claro, pues ser. exacto. Entonces no es una relación que digas, vale, te desarrollas más tarde porque en general tu cuerpo tarda más en hacer todo, incluso en morirse. No, porque hay especies, como por ejemplo, ahora os explicaré el mono tití, que es uno de los que han estudiado en el paper del que os queremos hablar, es incluso más lento que el de los humanos para llegar a diferenciarse en neurona, ¿no? Que son justo los que han estudiado. Entonces es como que realmente cada especie tiene un ritmo de generar células. Y esto a mí me ha parecido, bueno, a mí y a todos los científicos, porque esto es una cosa, mira, ahí está Taulfo, adorable, que le queremos un montón. Bueno, aunque está un poco pejiguero últimamente con la cecina, ¿eh? Se le ha subido a la cabeza. Vale, entonces es súper curioso porque el monotití pues, vive menos que nosotros, pero hay algunos tipos de sus células que tardan más en desarrollarse. Entonces es lo que dicen los científicos, que pensábamos que el hecho de diferenciarse en un tipo de célula durante el embrión era una cosa en plan igual, por lo menos para dentro de un grupo, ¿no? Pues si te metes en primates, pues todos más o menos tardan igual. Bueno, pues no. No. Es específico de especie, ¿vale? Cada especie tiene sus tiempos. Si O sea, a tú... lo mejor alguna especie muy aproximada filogenéticamente, ¿no? Alguna puede a lo mejor tener Pero un mira, parecido, ¿no? fíjate, un chimpancé vive unos 40 años, es decir, que viven bastante, pero tardan muy poquito en llegar a la madurez en general, tanto cerebral como sexual, etcétera. Tardan menos que nosotros. No tardan la mitad, ¿no? A lo mejor que dices, nosotros vivimos No. 80. Es curioso, esto me resulta muy interesante porque realmente todavía no sabemos qué pasa. Bueno, el caso es que, vamos a ver imágenes.
Esta es la imagen tan bonita que hemos encontrado para hablar del paper, y es que las mitocondrias tienen muchísimo que ver, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de qué son las mitocondrias. En esta imagen tan chula veis a una científica con gafas, un moño ahí tan chulo y un montón de relojes, ¿vale? Relojes de arena con mitocondrias por ahí entre medios. Es una imagen preciosa, la verdad. Está muy chula, es muy wallpaper, ¿eh? Sí, 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 sí. Muy chulo. Vale, entonces vamos a hablar de qué son las mitocondrias. Las mitocondrias es un orgánulo que tenemos dentro de nuestras células, que es un orgánulo muy especial porque se adquirió porque una bacteria se comió a otra y no la pudo digerir bien y se quedó dentro. O sea, literalmente se quedó dentro de esa célula. Claro, viene la teoría esta endosimbiótica, que siempre decimos que cuando surgió la célula eucariota, en principio era una procariota, y al comerse otras procariotas las incorporó dentro y por alguna razón no se las terminó de comer, no las digirió y las incorporó como un orgánulo más. Ocurre con las mitocondrias a nivel de todas las células eucariotas y, por ejemplo, los cloroplastos o los peroxisomas que son detoxificantes, que están en todas las células, también sería un ejemplo, o los cloroplastos de las plantas, que esos son exclusivos de ellas, pues ocurriría algo muy parecido, eran procariotas fotosintéticas. Vale. Entonces, tenemos esto. Aquí la mitocondria, hay varias dentro de la célula, no es solo una. Hay muchas y son variables en tamaño, en su propio ADN, sus propios ribosomas incluso dentro. Es muy interesante que tienen su propio ADN y este debe ser el kit de la cuestión, realmente. Pollito, gracias. Muchas gracias, Pollito, te lo agradecemos mucho. Entonces, tienen su propio ADN porque, claro, inicialmente fueron un organismo libre. ¿Y para qué utilizamos nosotros las mitocondrias? Las utilizamos para generar energía. ¿Vale? Las mitocondrias son la fábrica de energía de la célula. Seguro que habéis oído esta expresión porque se estudia en el cole. Las mitocondrias son la fábrica de energía de la célula. Y esto es real, es donde se produce la energía en la célula. Entonces, claro, si tú piensas, bueno, pues porque hay algunas células que tienen un metabolismo más rápido o que se diferencian más rápido, puede ser realmente por el acceso a esa energía o por el acceso a esa mitocondria que exista o no exista. Y una cosa muy interesante que han estudiado es que, aquí hay otra imagen chula de la mitocondria más de cerca, ¿vale? Veis unos aritos, que sería el ADN, tienen también gránulos con distintas cantidades de proteínas, etcétera, y dos membranas, ¿vale? La membrana original del bicho que se la comió, que fue comido, y por fuera la del bicho que se comió al segundo bicho. Es muy interesante, por eso tienen dos membranas. Pero es que descubrieron los científicos que tú, según vas diferenciándote, si tú eres una célula madre, por ejemplo, voy a ser una neurona, ¿vale? Entonces tú vas a ser una neurona y analizaron el número de mitocondrias que había en células jóvenes, entre comillas, poco diferenciadas versus células más diferenciadas. Y vieron que efectivamente había un aumento en el número de mitocondrias. ¿Qué es eso que estáis viendo ahí? Eso que son verdes, esas marquitas verdes, representarían la migración y movimiento de esas mitocondrias dentro del tejido. A la izquierda veis cómo está un poco diferenciada la célula en proceso de diferenciación y a la derecha más diferenciado. Y veis que el cambio de coloración es súper significativo. Exacto. Esto se hace con unos marcadores, unas sustancias que se añaden, hacen permeabilidad a la membrana y se unen a unos marcadores y por eso solo brillan las mitocondrias. Por eso no dices, bueno, pero podría ser otra. No, porque precisamente esa es la idea. Es específico, ¿vale? Es una imagen que ellos están haciendo para buscar mitocondrias. Bueno, pues vieron que efectivamente, según está más diferenciada la célula, aumenta las mitocondrias y que estas mitocondrias aumentan más rápido en ratones que en humanos. Y por eso nosotros somos más lentos a la hora de diferenciarnos, ¿vale? Y piensan que seguramente esté muy relacionado con las mitocondrias. También ha habido un montón de experimentos que tienen que ver con todo el tema del metabolismo y de la digestión de proteínas que están mal. Es decir, nuestro metabolismo en general es mucho más lento que el metabolismo de un ratón. Es una cosa bastante curiosa y bastante interesante y los genes son muy parecidos, pero parece ser que es el hecho de los genes que hay en las mitocondrias o la manera que tienen las mitocondrias de funcionar los que dirigen todo este cotarro para decir tú rápido, tú lento. Un experimento súper interesante que hicieron, ellos tenían placas de Petri, ¿vale? Cultivos celulares. Ponen células humanas y tardan 2 meses. Ponen células de ratón y tardan 1 semana en convertirse en neuronas. Es decir, tarda mucho más si tienes células humanas. Y dijeron, oye, pero es que esto es una placa de Petri. Vamos a ver qué pasa si lo metemos dentro de un cerebro de verdad. Total, que cogen estas neuronas diferenciadas, o sea, todavía muy generales, y las meten dentro de un ratón.
y ven que la neurona de ratón en cerebro de ratón también tarda muy poquito. En una semana estaba ya perfecta. Neurona diferenciada, estupenda, soy madura. Meten una neurona humana en un cerebro de ratón y tarda muchísimo. No es el ambiente, es algo intrínseco a esa neurona, a esa célula. Es algo que estaba ahí. Y pues han ido poco a poco descubriendo que seguramente esto sean las neuronas, o sea, las neuronas, las mitocondrias. Es algo súper curioso, súper interesante. Y yo ahora os quería traer una curiosidad que yo no sé si tú te acuerdas, Guille. Espera, que tengo una pregunta en el chat súper interesante. Y os dice que si la velocidad del metabolismo tiene que ver con el número de mitocondrias. Seguramente sí. Seguramente la cantidad de ATP que tú puedes producir depende del número de mitocondrias que tú tienes. Pero Claro, el número de porque, mitocondrias lo controlan las propias mitocondrias. En plan, ¿cuándo me claro, tengo que no se multiplicar? multiplican ilimitadamente internamente. Claro, Ujú. cuando hay una división celular, los órganos se reproducen. O sea, los órganos, no, los orgánulos, perdón. Sí. Se reproducen para que cada célula de esa división celular tenga una copia de cada cosa. Tenga el retículo endoplasmático, aparato de Golgi y demás cosas. Y las mitocondrias es igual. Hay un número limitado. Es verdad que a más... Esto es como tener lo que habéis dicho en el chat, ¿no? Necesitamos más torres de energía. Pues a más torres de energía no es que tu metabolismo sea más rápido o no, sino que se asocia más a tu capacidad de producir energía. Total. Porque antes de las mitocondrias tiene que haber una serie de reacciones para que las mitocondrias empiecen a actuar. O sea, no consumen la glucosa directamente. Hay una reacción, por ejemplo, ¿no? Siendo la glucosa molécula, carbohidrato por excelencia, que se descompone en unas moléculas más sencillas para que las mitocondrias las puedan trabajar. Y entren en el famoso ciclo de Krebs, ¿te Ay, acuerdas? no. Qué trauma. Traumita. En la facultad teníamos en la pared hecho a mano un mosaico con todas las reacciones y era un póster gigantesco, o sea, era como un puñetero, ¿sabes? Como el Guernica casi. Sí, sí, sí. Y pues eso no solo, o sea, las mitocondrias son las que pueden hacer todas esas operaciones, pero si el embudo se encuentra en la parte anterior de reacciones de simplificación o adaptación de esas moléculas para obtener energía, da igual que tengas 100 mitocondrias. Si Claro. tu reacción previa es muy lenta, va a haber Claro, mitocondrias pero que no van a hacer nada. claro, y también es cierto que nosotros no tenemos menos mitocondrias de media que un ratón. No. Quizá también es Entonces, cierto que la eficacia de ciertas mitocondrias sea mejor o peor. Y ya claro, está. eso es parte de la evolución también por eso, por los propios, que luego lo vamos a ver en la siguiente parte, ¿no? En el siguiente programa, que es de ritmos circadianos, porque los ritmos circadianos condicionan mucho el cómo tu cuerpo metaboliza, porque Exacto. tenemos unos horarios que dependen de cada ser vivo, y las condiciones, y eso las mitocondrias lo han ido adaptando entre especies, de ahí que veamos este caso y bueno, la madurez también, ¿no? Claro. ¿Eso tiene algo que ver con la epigenética? Pues era lo que siempre se ha pensado en un principio, ¿vale? Porque si tenemos los mismos genes y unos se activan en un tiempo determinado y otros se activan en otro tiempo determinado en distintas especies, pues esto tendrá que ver con la epigenética, porque lo de activar y desactivar genes es epigenética. Pero parece ser que hay algo detrás, ¿vale? Lo que están buscando los científicos es el metrónomo, es el reloj de las células que le dice a la célula cuándo tiene que activar y desactivar esos genes. Porque está muy bien ser capaz de activar y desactivar, pero tú tienes que hacerlo como una orquesta, cada nota en el momento preciso, porque si tú vas ahí como loco, pues ahí todo, bueno, eso es Se anarquía total. desacompasa. Esto es un proceso que es lineal. Exacto. Entonces, si algo se adelanta, pues no, como que no funciona todo como debería ir. Entonces, es un Exacto. proceso coordinado. Debe ser, por ejemplo, la lectura de los correspondientes genes, el orden que lleva, porque si la adelantas es eso, puedes crear una molécula, una proteína fuera de lugar que inicie un proceso y no ha terminado el anterior, o lo interrumpa, o simplemente no tenga el sustrato para llevar a cabo la siguiente fase. ¿No? Entonces, Exacto. tiene que ser organizado. Entonces, es lo que os decimos, que realmente a día de hoy se piensa que el metrónomo de la célula es la mitocondria, pero no se sabe muy bien cómo lo hace. En los mecanismos... Espera, Tyson. Está como loco Está ladrando a la Tyson nada. portándose. Los ¿Ves? mecanismos moleculares que existen no los conocemos todavía, ¿vale? Que sepáis que esto es como ciencia muy de nuevo, ciencia que realmente estamos intentando averiguar el porqué de las cosas. Esto es ciencia básica. ¿Escucháis Claro. al perro? Porque si lo... Un poquito, pero muy Bueno, no poco. molesta, ¿no? O sea, no molesta mucho. Bueno, es que El modo se de ha vuelto seguridad, como loco. el mío.
Entonces, pues nada, simplemente que sepáis que esto está pasando, que sepáis que es una gran pregunta que hay en la biología, sobre todo del desarrollo, de por qué narices tardamos tanto. ¿Sabes? Esto es una cosa muy, muy curiosa. Y yo me acuerdo, yo no sé si tú te acuerdas, Guille, que en nuestra clase de física, o de, bueno, no Ujú. sé, en una de las clases de primero de carrera, nos contaron una historia sobre darle LSD a un elefante. Ah, sí, ¿Te yo sí me acuerdas? acuerdo, sí. Vale, que tú tienes Dijimos, buena vaya, memoria. vaya, vaya viaje, ¿eh? O Claro, sea, en plan, ¿en qué momento dices, le metemos un viaje al elefante? En plan, claro. Y es que a ver qué aquí pasa. entra todo el tema del metabolismo, porque lo que ocurrió es que ellos, bueno, pues seguramente el elefante tenga en general el metabolismo más lento, ¿vale? A lo mejor alcanzan la madurez antes que nosotros, pero su metabolismo es más lento, ¿no? Como hemos hablado de mitocondrias y de lo de producir energía y demás, pues los elefantes tienen un metabolismo más lento que se suele dar en animales más grandes, ¿vale? Los animales más grandes necesitan consumir menos calorías por gramo de peso, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Es decir, si un elefante pesa 1000 kilos y yo peso 100, vamos a poner los números redondos, yo no peso 100, os lo aseguro, pero un elefante, no sé si come, ¿pesa 1000 kilos un elefante? Depende de la especie. No es lo mismo el elefante asiático que el africano. Bueno, no sé. El caso es que tienen un metabolismo más lento y esto se ve muy claramente con las drogas. Cuando tú, por ejemplo, eres un humano y sabes que con un gramo de LSD, no sé nada de gramos, pero vamos a poner un gramo de LSD, tú literalmente estás flipando 2 horas con un gramo, pues si este bicho pesa 100 kilos más que tú, pues entonces le das 100 gramos y lo mismo, estará flipando 2 horas, Pues, pues te lo cargas. El pues elefante estiró la pata y vemos le da aquí. un día. O sea, o sea que no es cuestión de una proporción de peso. Tampoco está ahí el truco. De decir, bueno, pues Exacto, si es 100 veces más, 100 veces más le meto y ya está. Porque exacto, hay no está como ahí. algo que realmente es como muy difícil hacer una regla de 3 directa para saber cómo funciona el tema de los metabolismos. Así que También nada, es difícil, sería, digo yo creo que podemos hacer una miniciencia contando este suceso porque nos gustan los experimentos locos de científicos haciendo fumadas de este calibre, pero es verdad que también hay que pensar que lo de la proporción en peso con las drogas, ¿vale? Con sustancias químicas, depende, porque en el caso del elefante, el LSD va al cerebro. Entonces, el efecto que causa tiene que ser en proporción a su cerebro. O sea, no hay que basarse en el peso completo del conjunto, sino a lo mejor en el órgano sobre el que se está trabajando. Entonces ahí estaría la cosa. Que según el peso del animal, no es solo el peso, es también el tipo de cerebro que tiene. Porque si tiene un cerebro pequeñito, pues el animal puede pesar 4 toneladas, pero si tiene un cerebro del tamaño un poco más grande que un humano, si le cierto. da 100 veces, le peta el cerebro. En el caso de, Hostia. hablamos eso, de una droga que va al cerebro, ¿vale? Y si estamos hablando de un relajante muscular, pues hay que usar otro tipo de cantidades y eso sí, porque estamos hablando de un músculo más grande, ¿vale? O de una anestesia, por Ujú, ejemplo. Pero si hablamos de drogas, es diferente, ¿vale? O claro. sea, no es todo el peso en general, eso es un concepto muy, Dice, muy habrá rutas burdo. metabólicas que asimilen mejor las sustancias que otras. Claro, por ejemplo, hay Claro, especies que no pueden comer cosas que para nosotros no pasa nada, que para ellos pueden ser venenosas. Y eso tiene que ver también con las rutas metabólicas. Pero bueno, que es algo realmente curioso, interesante y sobre todo la pregunta de por qué tardas más o por qué tardas menos en desarrollarte, todavía no tenemos la respuesta. Parece ser que todo indica hacia las mitocondrias, que son el metrónomo, son el reloj, el cronómetro de las células, sí, pero ¿cómo lo hacen? pero todavía es un principio, porque hablemos de que esto es biología del desarrollo, y la biología del desarrollo todavía, aunque ya cada vez tenemos unas tecnologías mejores y más conocimiento, sigue siendo una de las partes más punteras de la biología actual. Ujú, O sea, no es como si hablamos de genética básica o bioquímica, que aunque sigue siendo aportando, se estudia desde hace más tiempo. La biología del desarrollo es muy nueva. exacto. Entonces, o como la biología del sistema y tal, sigue siendo algo bastante moderno y que todavía, pues eso sí, nos da permiso, nos da la oportunidad, mejor dicho, para llegar a estas nuevas, ¿no? A estas nuevas cuestiones, poderlas abordar e intentar ya intuir por dónde puede ir el tiro, pero todavía es pronto. Pero Pero oye, bueno, yo creo que es curioso saber que estas cosas se están estudiando. Nos gusta también tener a nuestros polizones como informados de lo que está pasando realmente en la ciencia y no todo es, oye, descubrimos cosas que nos sirven para saber
cómo curar el cáncer. Bueno, pues a lo mejor también hay que saber cómo funciona una célula, que parece ser que no tenemos ni idea en realidad. Bueno, nos dicen, mira, buena pregunta. Dice, ¿crees que una IA va a ayudar a desentrañar misterios del funcionamiento de las células? En sí y no. O sea, no es que una IA te vaya a dar la respuesta, pero sí que pueden utilizarse para hacer modelos de simulación más complejos Sí, y poderle dar patrones más complejos para que reaccionen de una forma más aproximada a la real. Entonces sí que puede servir, pues eso, para biología de sistemas. Por ejemplo, que necesitas una simulación, pues las variables sean más, o sea, se integren más dentro de todo un sistema. Eso sí que puede ser posible, sí, pero no van a poder, o sea, emular una célula es muy difícil porque tiene millones de cosas que hay que meter. claro. Tienes que tener estructura de membrana, orgánulos, la interacción entre distintas partes, todas las rutas metabólicas incluidas. O sea, es complejísimo. Lo es. Pero, Mm, y además que muchos datos ni siquiera los tenemos. Quiero decir, tú a una inteligencia artificial le tienes que meter todos los datos, o sea, trabaja con un input. claro. Hay datos que no tenemos, que todavía no hemos sido capaces de obtener. Entonces, todavía, o sea, sí es verdad que nos va a ayudar, pero todavía tenemos esa necesidad de la mente del científico, ¿no? Y de seguir descubriendo nuevas técnicas, nuevas cosas. Claro, se puede emular o tal cosas parecidas, o sea, pues conocemos mucha mitocondria, podemos emular cosas que tenemos muy definidas, como la Ujú, producción de ATP, podemos simularlas, eso sin problema, pero cosas como una célula entera en funcionamiento es imposible. O sea, esto es un poco como los videojuegos, tú puedes hacer un mundo abierto como el de Starfield, pero solo emular ciertas cosas, no todo al 100%, porque requiere muchísimos datos y muchas veces ni los tienes, así que no te da para reproducir todo lo que ocurre, solo partes concretas que siguen siendo muy útiles, porque te puede servir para ver qué ocurre si metes variables y ver cómo evoluciona un sistema. Eso es ujú, lo ideal, pero no te permite emularlo todo, ¿vale? O sea, claro. a día de hoy, ¿eh? A lo Obviamente mejor podrá en 10 descubrir. años, o Claro, sea, claro. Obviamente podrá descubrir cosas que nosotros pues no vemos, ¿vale? Igualmente se están utilizando pues IAs para diagnosticar cánceres o para ese tipo de cosas, obviamente. Pero sí es cierto que en el tema de biología molecular hay tantas cosas todavía por descubrir que tú no puedes ver un patrón de algo cuyos datos no tienes. O sea, a eso nos claro. referimos. Claro, eso de que se vuelva compleja espontáneamente es muy difícil. Sí que a lo mejor se puedan ver cosas extrañas en esas simulaciones y den pie a nuevos focos en los que volcar la investigación, pero no vas a encontrar la respuesta porque aparezca mágicamente. También estamos hablando de la IA de ahora, ¿vale? Hace 10 años la IA era una mentira, era algo que no era una mentira, pero Era quiero decir que era algo futurista, que no nos ¿no? imaginábamos que estaba a este nivel y ahora la IA parece que soluciona todo. O sea, quiero decir, que demos tiempo, y han pasado 10 años, a lo mejor en 20 años, si el camarote de Darwin sigue a flote, podemos dar la noticia de que se conocen todas las rutas metabólicas de una célula. Y decimos cuántos Nobel se han dado a ese proceso, porque eso es premio Nobel asegurado. O sea, si Sí, por alguien no está supuesto. escuchando, que sepa que si se pone con eso, es un premio Nobel 10 de 10. O sea, Exacto, exacto. Quizá tarda un tiempo, que esas que los noveles tardan, pero sí, eso. pero llegan, Bueno, llegan. Guille, vamos a cerrar este porque si no, Venga, que no que nos si no da nos tiempo a la pillamos. segunda mitad, que está guay, ¿no? Vamos. Venga, Uy, sí, pues sí. nada, polizones, muchísimas gracias por escucharnos en diferido. Si estáis en diferido, ya sabéis, comentad, darle a like, apoyad al camarote, que es un mundo súper difícil de los podcasts. Así que, nada, si tenéis amigos que les gusta escuchar podcasts, a lo mejor les gusta nuestro programa. Nos Eso. contáis. Y nos vemos en el siguiente programa que vamos a seguir ahora en directo. Así que si algún día os pasáis en directo, tenéis doble ración. Exacto. ¿Vale? Y Muchas si no, gracias por tenéis que estar esperar ahí unos días. y nos vemos, queridos polizones.